Me llamo Eduardo Alcántara y a los 30 años empecé a tener un problema muy serio con la bebida. Al principio yo empecé a beber cantidades no muy grandes y principalmente para evadir una situación personal muy complicada que yo tenía. Y siempre lo hacía a escondidas de las personas y del ambiente en el que yo me movía por mi trabajo y eso. Yo soy compositor y productor musical. Esa situación fue progresivamente aumentando y siempre recurría a lo mismo. Yo por las noches y a veces por las tardes, de forma solapada y disimulada, pues yo siempre recurría al alcohol. Yo me doy cuenta de que la situación y mi problema empieza a agravarse de forma muy seria cuando percibo que soy incapaz de irme a dormir sin beber alcohol. Todos los días. O sea, no existía ningún día en el que yo me pudiera ir a dormir serenamente sin haber consumido alcohol. Y claro, ese consumo a veces ya se producía por las tardes, a veces se producía por las mañanas también, pero todos los días, yo tenía que recurrir al consumo del alcohol. El consumo que yo hacía de alcohol era principalmente de cerveza y a veces pues eran copas de alcohol destilado, llamemos whisky con Coca-Cola o llamemos ron con Coca-Cola, ese tipo de bebidas. Principalmente por la tarde yo bebía cerveza y por las noches cerveza y otras veces, bueno, pues los típicos Cuba Libres, ¿no? que todo el mundo conoce. Bueno, yo noté que el alcohol estaba causándome problemas muy serios cuando me di cuenta de que estaba tomando decisiones totalmente desacertadas, muy equivocadas, con una total falta de reflexión en en las decisiones que tomaba, decisiones de tipo laborales y de desarrollo cotidiano de la vida. Yo empecé a meterme en problemas poco a poco hasta que un problema me llevaba a otro y el otro al otro y el otro al otro, y llegó un momento en que era una bola de problemas tal que se complicó de forma muy seria mi vida. Karina ha trabajado durante 16 años con personas esclavizadas por la adicción. Nos cuenta la problemática que suelen presentar. El paciente adicto al alcohol principalmente es una persona que no puede por sí sola parar de consumir. Entonces el daño cognitivo, el daño cerebral en las neuronas es muy importante y requiere de un tratamiento, primero de una desintoxicación clínica que suele durar de 5 a 8 días, con tratamiento y vigilado especialmente por psiquiatras, y luego un tratamiento continuado en el tiempo con terapeutas, ya que estamos hablando de una enfermedad crónica y de por vida. El daño colateral familiar y en su entorno suele ser terrible, porque no solo sufre el adicto, sino sufre también su entorno. Suelen minimizar, es el primer síntoma de un adicto es minimizar su situación. Si dicen que consumen una botella, seguramente serán 2 o 3 diarias. La vida de estas personas suele ser una vida oscura, una vida dependiente absolutamente, y su conducta normalmente está unida a la agresividad, a la depresión, a la ansiedad. La salida que tiene la adicción, si no se trata, son 3 puntos que nosotros tratamos siempre, que es o acabas en el psiquiátrico, o acabas en la cárcel, o acabas en el cementerio. No tiene otra salida. Bueno, pues llegó un momento en que este cúmulo de problemas que yo tenía incidió de forma directa en mi trabajo,
en mi trabajo artístico y en mi trabajo con los clientes y en mi trabajo con los cantantes y todo eso, hasta que llegó un momento en que prácticamente no tenía trabajo. No tenía ningún tipo de encargo y yo empecé a tomar antidepresivos y a tomar ansiolíticos porque yo veía que mi vida se estaba destruyendo y que no podía dejar de consumir ese alcohol por las noches y algunas veces por las tardes y en otros momentos y algunos días también por la mañana, y que yo sabía que eso a mí me estaba llevando al caos, al fondo del pozo, pero que no tenía ninguna capacidad para yo resolver el problema. Entonces eso me llevó a una fuerte depresión. Empecé a tomar, como digo, antidepresivos. Toda esa medicación la mezclaba con el alcohol. No podía hacer nada en contra de eso, no podía superarlo. Era algo que me sobrepasaba a mí. Yo no podía solucionarlo. Era humanamente imposible. Yo ya empecé a beber alcohol de forma más masiva todavía. No quería saber nada de mí, no quería saber nada de nadie. Para mí, yo cuando me despertaba y veía amanecer, me daba un miedo y un pavor que son indescriptibles. Sentía un miedo enorme a saber que me enfrentaba a un nuevo día y que mi vida estaba destruida. Y bueno, pues lo que hacía era que para quedarme ausente de mí mismo, para escaparme de mí mismo, lo que hacía era dormir y dormir y dormir. Lo único que quería era dormir. Para dormir, ¿qué hacía? Beber. Y de esa forma, pues yo estuve un tiempo muy grande, muchos meses ya, bebiendo cantidades masivas, entre 5 y 6 litros de alcohol diario, y dormir. Cuando me levantaba, lo único que hacía era tomarme un café y irme al bar a consumir más alcohol. Y tomar ansiolíticos y antidepresivos hasta conseguir quedarme dormido. Y después de eso, pues eran 15 horas aproximadamente, 14, 15, 16 horas diarias las que yo dormía. Empecé a engordar muchísimo, a pesar de que prácticamente no comía nada. Estaba hinchado, yo estaba muy debilitado, notaba mucha falta de fuerza para caminar, para andar, para hacer cualquier cosa. La relación con mi familia fue en picado también. Ya prácticamente no tenía relación con nadie. Como digo, ya no tenía trabajo, ya no tenía mi aparato que yo usaba para trabajar, las herramientas de producción musical que usamos los productores, ya prácticamente estaban rotas, casi no servían. Se podía hacer muy pocas cosas con ellas y ya nadie pues me llamaba para pedirme trabajos musicales, nadie, porque era lógico, nadie podía confiar en mí estando en la situación en la que estaba, no se podía. Yo tenía en ese momento 46 años y sabía que ya mi vida se había acabado, que no había ninguna posibilidad de solucionar tanto problema y mi adicción al alcohol, y no quería saber nada de la vida, ya decía, esto ha llegado al último compás, se acabó. Jesús es hijo de Eduardo y ha vivido en primera persona las consecuencias desastrosas de tener a un alcohólico en casa. Nos narra su testimonio. Bueno, pues la verdad que la situación era bastante dramática, ¿no? Y era una especie de espiral en la que no salía y era todo un drama. Y lo peor de todo casi, pues que era que te dormías y sabías que al siguiente día era lo mismo. Yo he sido testigo, ¿no? de lo que es capaz de hacer el alcohol y de los daños que puede causar en una persona, ¿no? En varias ocasiones tuvo que venir hasta la Guardia Civil, un equipo de la Guardia Civil de madrugada alertando a los vecinos con lo que conlleva eso. Y pegando a la puerta y encontrándose una situación dramática en la casa de un caos absoluto
y la verdad que pasó en muchísimas ocasiones, vaya. Te dabas cuenta de que cuando lo intentaba, a lo mejor, que ya pasaba más tiempo de la cuenta sin beber, automáticamente cambiaba el carácter de una manera tan fuerte y tan drástica que ya no sabía si era mejor que bebiese o que no bebiese. O sea, es una situación completamente insostenible y evidentemente para mí era irremediable. Bueno, pues la situación estaba de esa forma y yo ya me sentía tan mal físicamente, con un dolor generalizado en el cuerpo, especialmente en la zona del estómago y todo eso. Incluso me costaba trabajo tragar la comida. Empecé a asustarme yo ya con la situación, asustarme mucho, y fui al médico, a mi médico de cabecera, y entonces pues le dije que si me podía hacer un chequeo. Bueno, mediante analítica y lo que él considerara oportuno, ¿vale? Pues este hombre me mandó unas pruebas, unos análisis de sangre y de orina, y cuando fui a recoger el resultado, pues este hombre, con los resultados en la mano, me preguntó que si bebía mucho alcohol. Yo lo engañé, porque me daba vergüenza reconocer, ¿no?, la cantidad tan grande, ¿no?, que yo consumía de esa sustancia, ¿no? Y entonces pues le dije que no bebía mucho alcohol, y me dijo el médico textualmente, dice, bueno, aquí los resultados de este análisis dicen que tú bebes mucho. Entonces, bueno, pues yo insistí en mi negativa y ya está. Me fui con los resultados a mi casa, continué con mi vida tal cual estaba, ¿no? Porque yo no tenía otra vida, que era esa, era la que ya he contado antes, ¿no? Era beber, dormir, beber y nada más que eso. El día 1 de junio del año 2015 saqué la analítica del cajón donde estaba, la analicé bien, la miré bien y empecé a buscar los resultados de eso en internet. Y en ese momento me llené de un pavor y un miedo indescriptibles, porque estaba, según vi yo en internet, con uno de los resultados que ahí aparecían, yo estaba a punto de padecer un accidente vascular grave, una embolia. Entonces en ese momento me llené de tal miedo, que levantando la cabeza hacia arriba, le pedí a Dios que me ayudara. Y se lo pedí como un niño le pide a su padre algo. Y en ese momento pues sentí la fuerza para nunca más tener un problema con el alcohol. Sentí fuerza para decir, ya no bebo nunca más alcohol. Nunca. Bueno, entonces pues esa noche me fui a la cama sin beber alcohol. El alcohol se quedó en el frigorífico, yo no bebí. Y cuando me desperté por la mañana, me desperté como hacía muchos años que no me despertaba. Me desperté con la mente clara. Y me di cuenta de que Dios había actuado en mí, porque había sido capaz de dormirme sin beber alcohol, cosa que no ocurría desde hacía muchos años. Entonces empecé a rezar, a darle las gracias, a decirle, Dios mío, gracias por esto, gracias. Ese día pasó, no bebí, me acosté, tampoco bebí. Y así pasaron los días sin beber. Cada día me encontraba mejor, con más alegría, con más fuerza mental, con más claridad mental también. Y yo seguía rezando, porque sabía que lo que había ocurrido era que Dios me había escuchado cuando yo le había suplicado que me ayudara. No volví a comprar alcohol, no quería. De pronto empezaron a pasar cosas que yo no entendía. Yo, ya estando bien, con la mente mejor que antes y rezando, como digo, empecé a ver que empezaba a sonar el teléfono. Empezó el teléfono a sonar
y cantantes y clientes míos que hacían muchos años de los que no sabía nada, empezaron a llamarme para preguntarme que si yo aún me seguía dedicando a la música, que si seguía trabajando y eso. Y entonces pues yo les dije que sí, que podían contar conmigo. Empezaron a llamar a otras personas que yo no conocía. El problema estaba en que yo tenía un ordenador y unos aparatos para trabajar que estaban ya muy obsoletos y prácticamente rotos. Era muy complicado trabajar con ellos. Y de repente, sin yo buscarlo, sin yo planteármelo, pues me apareció la oportunidad de hacerme de un ordenador especializado en el trabajo mío, y yo pues bueno, me pude hacer de un equipo nuevo. Todo esto a la vez que seguían los clientes llamándome para pedirme más trabajo. Ya de pronto me vi que ya no bebía, que me levantaba bien, que tenía trabajo, que tenía las herramientas para llevar a cabo esa función, ese trabajo, y que mi vida estaba cambiando, que yo decía, no puede ser verdad lo que está pasando. Empecé a bajar peso, dejé los antidepresivos y yo todos los días me levantaba rezando y dándole gracias a Dios porque no podía entender lo que estaba pasando. Y de pronto, como mi vida estaba otra vez en pie, sin yo hacer nada, solamente pedirle a Dios que me ayudara, pues entonces ahí, como digo, descubrí que lo que había ocurrido es que Dios había intervenido en mi vida y había hecho un milagro. El alcohol había desaparecido ya de mi vida, solo me quedó algo relacionado con mi enemistad con la soledad, que era que por las noches, cuando estaba solo, fumaba. Y entonces unos amigos, en el año 2019, en septiembre del año 2019, me invitaron a ir a Medjugorje, que es un sitio donde, según dicen, se aparece la Virgen María. Y entonces, estando yo rezando el día 13 de septiembre, por la tarde, en una gran explanada que hay allí, yo estaba mirando una imagen de la Virgen María y estaba rezando, hablando con ella, contándole mis preocupaciones, mis cosas, mi vida, bueno. Y yo notaba que esa conversación interior estaba como enturbiada un poco, ¿no? Por ese residuo que se me había quedado a mí, ¿no? De fumar por la noche. Y en ese momento, sin yo preverlo, sin yo buscarlo y sin yo estar predispuesto de ninguna manera, noté que una fuerza o algo que no entendía lo que era, noté que me sentía inundado de paz y de una alegría y una serenidad y una felicidad que no era de este mundo, que no era... Duró aproximadamente unos 7 segundos esa sensación. Yo percibí que la Virgen María había roto esa cadena que me unía a mí a ese vicio, ¿no?, que yo tenía por las noches, ¿no? Y a partir de ese momento quedé totalmente libre de cualquier tipo de adicción y de este tipo de comportamiento. La Virgen María completó lo que Dios había iniciado conmigo. Que una persona adicta al alcohol haya dejado de consumir de un día para otro, sin tratamiento, sin control, sin un seguimiento, sin incluso una sustitución de fármacos para poder evitar un síndrome de abstinencia que haría un daño cerebral enorme, yo, sinceramente, en 16 años que llevo conociendo este tema en profundidad, me parece absolutamente imposible. Y yo solo podría decir que es un absoluto milagro. Y la verdad que es que a día de hoy, bueno, pues lo miro y no me lo creo, ¿no? No me lo creo porque no es que sea una persona rehabilitada, que dice, bueno, si se ha rehabilitado, pues es que es una persona completamente nueva, como si ese periodo de vida nunca hubiese existido. Es una persona completamente luminosa, completamente eficiente, completamente inteligente, y no solamente
se ha recuperado, sino que yo he recuperado a un padre con el que yo puedo hablar y le pregunto cosas y me asesora y me informa y digo, no puede ser verdad, o sea, esto nunca, jamás hubiera imaginado esto, ¿no? Es que no me lo creo, es que no puede ser, es que no puede ser. Ahora mi vida es una vida totalmente centrada en el Señor, en Jesús y en la Virgen María. Voy a escuchar misa los domingos, me confieso con cierta asiduidad, rezo el rosario todos los días y trato de llevar una vida lo más cercana y lo más centrada en lo que Dios pide, porque yo he visto con mis propios ojos que Dios es quien me ha salvado la vida de una situación tan dramática, tan extremadamente dramática que yo tenía. He recuperado totalmente mi trabajo como compositor y productor musical. Muchas de las canciones que hago y que me encargan pues son canciones dedicadas a la Virgen María. También hago música de otro tipo, música comercial por encargos de otros clientes y eso. Si en tu vida existe algún problema con el que tú no puedas, alguna situación que se te escape de las manos y que tú no le puedas dar solución, del tipo que sea, ponlo en manos de Dios y en manos de la Virgen María, que ellos tienen el amor, la misericordia y el poder para solucionarte la vida igual que a mí me la solucionó de algo tan extremadamente oscuro donde yo estaba.